Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 30 de agosto del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema que vimos el día de ayer y continuamos con el tema a desarrollar para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, el día de ayer vimos dos temas. Uno fue el procedimiento para la organización de los documentos, donde hablábamos de 5 pasos para organizar documentos, los cuales pues la idea no, hay que seguirlos para de esa manera facilitar la organización y la consulta de los mismos documentos. Entonces, el primer paso que hay que hacer al momento de que nos indiquen la labor de organizar algunos documentos es revisar los documentos, revisar los que estén en buen estado, revisar los que correspondan pues al lugar donde se encuentran ubicados. Segundo, es clasificar los documentos. Después de revisar que todo esté bien, que todo esté ok, pasamos a clasificar los documentos, que es organizarlos. Hay 5 tipos de clasificaciones básicas, que son el alfabético, el numérico, el cronológico, el geográfico y el temático. ¿Listo? Luego de pasar de organizar, yo ayer les dije que en ese paso siempre preguntar cómo lo deben hacer, porque pues a ustedes les puede parecer de que hay que organizarlo numéricamente y luego le dicen, no, no era así, sino que tocaba organizarlo alfabéticamente. Entonces, ustedes ahí pierden, pues, digamos, su trabajo que hicieron y tienen que volver a empezar de cero. Entonces, siempre es mejor preguntar cómo lo deben organizar. ¿Listo? Tercero, marcar o foliar. El marcar o foliar es enumerar las hojas. Siempre se hace a mano derecha en la parte superior. Em, Siempre se hace con lápiz, con un trazo muy suave para evitar, digamos, que se marque la hoja. em, con un número medianamente visible, no tan grande ni tampoco tan pequeñito, un número medianamente visible y para de esa manera pues poder seguir, digamos, como una secuencia. Cuarto, que es la distribución, que es guardar los documentos en carpetas que corresponden. Y por último, el archivar, que es la acción de llevar, digamos, las carpetas y colocarlas en el lugar de donde se sacaron, de donde corresponden. ¿Listo? Este es el procedimiento. El otro tema que vimos fue con respecto a el paso número 2, que es la clasificación, que tiene que ver con la organización de los documentos. Nos enfocamos en hablar de la clasificación alfabética, donde comentábamos que esa clasificación se hace a base de la organización del abecedario. Se deben organizar de acuerdo a ese orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? Hablábamos que el abecedario pues tiene, en español, tiene 27 letras. ¿Qué otra cosa hablamos? Hablamos sobre las reglas. Bueno, que el Archivo General de la Nación sugiere que al momento de utilizar este tipo de clasificación alfabética se haga cuando son nombres propios o nombres de personas. Los nombres propios hacen referencia a nombres de ciudades, de departamentos, municipios, nombres de países, nombres de empresas y pues los nombres de las personas. En otras empresas manejan este tipo de clasificación en otros aspectos, pero pues el Archivo General de la Nación sugiere que solamente se haga cuando son nombres propios o nombres de personas. ¿Listo? Eh, ok, Jennifer. ¿Los demás me escuchan? Ok, gracias, Andrés. Listo. Entonces el Archivo General de la Nación plantea unas reglas las cuales son para organizar por nombres de personas. Entonces hablábamos de que siempre en nuestra cabecita hay que tener en cuenta
los apellidos primero y luego los nombres. Hablábamos de los nombres homónimos, que son cuando son más de una persona que tenga el mismo nombre en su totalidad. Entonces buscar un elemento diferenciador entre ellas. Y pues decíamos que lo más lógico y sensato sería utilizar el número de documento de identidad, ya que esto ya que este número más bien es irrepetible, entonces pues es más fácil, digamos, de esa manera identificar a la persona. Hablábamos de los prefijos, cuando son con prefijos. Emerson, dime, Emerson, no escucha. Cuando son prefijos, hablábamos de que dentro del grupo de estos nombres con prefijos o apellidos con prefijos hay un orden. Primero van los que tienen en el prefijo el de, luego del, luego de la, luego de las y por último de los. Ese es el orden dentro del grupo de los prefijos. ¿Listo? Entonces hay nombres y hay apellidos que contienen prefijos. Y luego hablábamos de la regla con apellidos compuestos, que tiene que ver los apellidos que son dos, pero a la vez forman solo un apellido. Un apellido. Entonces, ¿cómo identificamos esos apellidos compuestos? Porque están unidos por un guión, una rayita en la mitad de los dos apellidos, o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean esos casos, y de pronto no identifiquen si es que los escribieron mal o es un apellido compuesto, siempre dirigirse a la copia o la fotocopia, como lo quieran llamar, del documento de identidad y ahí muy claro está, nombres y apellidos. O sea, cómo se escriben, si se escriben con H, si no se escriben con H, si se escriben con Z o con S, todo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Emerson, yo creo que no me escucho. Emerson, si estás tratando de hablar, no se te escucha. ¿Listo? Ah, ya. Sí, señor. A eso ahorita lo vamos a ver en la clasificación numérica, cuando pues tocamos los temas de los números. ¿Listo? Entonces, ayer debían hacer tres entregas, que era pregunta número 2, que hablaba sobre el Archivo General de la Nación. Cuestionario número 2, que eran tres preguntas, las cuales pues les aclaré dos para que pronto no se fueran a confundir. Y la actividad número 2, la cual debían hacer un mapa conceptual, el cual mostrara el procedimiento para la organización de los documentos. ¿Listo? Entonces, hago preguntas, ¿tienen dudas, inquietudes con respecto a las entregas? ¿Tuvieron algún inconveniente o todo estuvo ok? ¿No tuvieron problema? Ok, listo. Entonces vamos a pasar. Ok, Emerson, entonces lo puedes entregar el día de hoy, ¿listo? Ok, listo. Entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Vamos a ver los otros cuatro tipos de clasificación documental. Entonces, empezamos, hoy vamos a hacer los ejemplos de cada uno. Vamos a ir explicándolo y vamos haciendo los ejemplos. ¿Listo? Entonces, por eso les voy a también a compartir aquí por el chat la pizarra de acá del Meet para que ustedes ingresen
a la pizarra y puedan pues colaborar, eh, con la actividad. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces ahí en el chat les sale el link de la pizarra. Entonces solamente dan clic ahí y los direcciona a la pizarra. Ojo, solamente para los que están desde el computador. Los del celular no pueden porque les pide un poco, ¿no?, de procesos y de que deben descargar una aplicación y todo eso. Entonces no se pongan con eso. Si quieren de pronto participar, me escriben el ejemplo aquí por el chat y yo lo copio y lo pego en la pizarra. ¿Listo? A los que están desde el celular. Entonces, es eso. Entonces, vamos a empezar con la clasificación alfabética que la vimos el día de ayer, que es organizar los documentos según la estructura del abecedario. Como hablamos de nombres propios, nos vamos a enfocar en escribir nombres de personas, como lo quieran escribir. ¿Listo? Recuerden que son nombres propios, los nombres de las personas, entonces siempre la primera letra de cada nombre o apellido va en mayúscula, por favor. Entonces, ya les explico cómo funciona. Entonces, ustedes van acá a mano izquierda de la pizarra y hay un panel, ¿cierto? Donde hay un bolígrafo, un borrador, una flecha, y al final, casi al final, hay un cuadro con una T, ¿cierto? Dan clic sobre ese cuadro y luego van y dan clic sobre la pizarra y ahí escriben, por ejemplo, María del Carmen González Pérez y listo. Y estiran así como lo estoy haciendo yo. Y listo. ¿Claro? ¿Cómo lo deben trabajar? Emerson. Emerson. Entonces recuerden la pizarra a mano izquierda, casi al final, el penúltimo, es un cuadrito con una T de tetero. Ese es el cuadro de texto. Dan clic y luego van y dan clic sobre la pizarra. ¿Listo? Listo, solamente tengo 3 personas ahí en la pizarra. Andrés, está Brigitte y Jennifer. Listo, ya te comparto el link de la pizarra. Debes ingresar si estás desde el computador, debes ingresar a ese link para que colabores con los ejemplos ahí en la pizarra. ¿Listo?
Recuerden, dan clic acá en la T, el cuadrito con la T, y luego dan clic sobre la pizarra para que puedan escribir. ¿Listo? Recuerden que los que están desde el celular no pueden ingresar. ¿Listo? No, espera, yo te lo acomodo que quedó pequeño. Listo. Listo. Trabajemos con estos que están acá. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es en pequeña para que esto grande. Ustedes puedan ver bien. Entonces, vamos a organizarlos alfabéticamente, estos nombres de estas personas. Recuerden que la primera regla dice que hay que tener en cuenta primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al orden del abecedario, ¿cuál iría primero? Voy diciendo las letras del abecedario y ustedes me van diciendo si hay o no hay. Entonces, por la A, por la B, por la C, ¿cuál? Pero Camacho es González primero y luego Camacho. Y casas es de las casas, para que lo tengan en cuenta. Listo, A, B, C, por la D, ¿cuál? Entonces está de las casas y de la OS. Juan de Jesús, si es nombre, creería. Martínez, creería que es nombre. Cuando pasa así que no sabemos si es nombre o apellido, toca mirar el documento de entidad. ¿Listo? Acá en este caso son prefijos.
¿Cuál va primero? ¿De la hoz o de las casas? De la hoz. Recuerden que hay que tener en cuenta es el prefijo de la y luego va de las. Recuerden que yo les dije un orden entre los prefijos. Hay que seguir ese orden acá también. ¿Listo? Ahora vamos por el ABCD, por la F, G. Entonces está María del Carmen y está Lorena y creo que nadie más. ¿Quién va primero? ¿González Pérez o González Camacho? González Camacho porque ahí se mira ya el segundo apellido, ya que el primero es igual. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta también. Entonces ahí se pasa a ver el segundo apellido. González Camacho y González Pérez. H, pero primero Ramírez. H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ. Ah, no, acá está Otto Martínez. Entonces, ah, no, ay, mire Martínez, yo por qué puse este acá. Martínez. M, N, Ñ, O, P, Q, R. Acá en este caso, los Ramírez Hurtado, ¿qué pasa con ellos? ¿Son qué? Homónimos. Y hay que hacer ahí. ¿Qué hay que hacer? Exactamente. Entonces, lo vamos a colocar acá. Entonces, de una vez. Entonces, voy a decir que ese es 1, 0, 19, 456. No estoy inventando los números, ¿no? Ojo con eso. Y este es. ¿Y cuál iría primero? Porque yo siempre les digo a ustedes, traten de organizar hasta lo más mínimo posible, de izquierda a derecha, para que de esa manera se facilite mucho más la consulta. ¿Listo? Porque si ustedes arreglan solamente ahí, como por encimita, pues al momento de consultar, pues se va a complicar mucho más dicha consulta. ¿Listo? Entonces ahí eran dos iguales, pero los organizamos también por el número de documento para de esa manera facilitar la consulta. ¿Listo? Listo, ya tenemos los homónimos ahí. S, T, Trujillo Cortés. Y listo. Y quedó organizado alfabéticamente. Aunque no aparezca porque a uno siempre
digamos como que le metieron a uno en la cabeza que siempre la primera letra es la que debe ir organizada alfabéticamente. Y ustedes ven la primera letra y eso, ni el primer nombre está organizado alfabéticamente. O sea, ustedes lo ven ahí como por encimita y ni por las curvas está organizado alfabéticamente. Pero más lógicamente, más, digamos, congruente, sí está organizado alfabéticamente por apellidos y luego por nombres. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Hay a veces que ustedes se van a encontrar, digamos, con códigos o cosas que de pronto mezclen letras con números. Entonces, por ejemplo, GT 456, GT, GHT 205, GHT 623. ¿Sí? Entonces ahí cuando ustedes aparezcan esos códigos así, pues sencillamente organizan primero alfabéticamente y luego pasan a organizar, respetando ese orden alfabético, pasan a organizar internamente, digamos, en el grupito, los números. ¿Listo? Para que de esa manera sea mucho más fácil la consulta. Porque si yo tengo, digamos, 100 documentos que empiezan con GHT, pero tienen diferente número, y yo solamente lo organizo por las letras, y a mí mi jefe me dice, vaya, busque el GHT 322. Entre 100 documentos que tienen la misma letra y no lo organicé numéricamente también, pues sencillamente me va a llevar bastante tiempo encontrar el documento porque tengo que revisar los 100 documentos. Corriendo con suerte que se encuentre entre los primeros, chévere. Pero si no, si llego casi a los últimos, entonces pase a de pronto durar unos minutos, a durar digamos 10 minutos, 15 minutos buscando un documento. Entonces, eso hace parte de la eficiencia de las empresas. ¿Listo? Porque si están organizados por letras y aparte de eso, lo organicé por número también, por el orden de los números, pues sencillamente si yo voy busco el GHT 322, digamos que fue que dije, pues ya sé más o menos lo ubico dentro del paquete, más o menos por dónde va a estar, ¿cierto? Pero si no, pues tendría que revisar todos los documentos. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, claro ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Mar... Es que yo lo pequé. El de la M que se encuentra ahí. Mayerly, ¿me regalas un clic ahí afuera, porfa? ¿De dónde estás? Igual Andrés, por favor. Como clic fuera de la pizarra. Por favor. Porque le voy a tomar eso, gracias. Mayerly. Por ahí Mayerly. Mayerly. Bueno, tocó tomar de menor a mayor. ¿Listo? Entonces tocó tomar el pantallazo con Mayerly ahí. Entonces, estos pantallazos se los voy a ir colocando en...
en la presentación, para que de esa manera tengan ahí el ejemplo. ¿Listo? Ahora vamos con la siguiente clasificación. La siguiente clasificación es la numérica. Entonces, la clasificación numérica es organizar los documentos de forma consecutiva y de forma ascendente. ¿Esto qué quiere decir? De menor a mayor. ¿Listo? Entonces, este tipo de clasificación lo utilizan muchos en todos los centros médicos. ¿Por qué? Porque en los centros médicos identifican a los pacientes por documento, por número de documento de identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil identificarlo de esa manera porque como pueden existir homónimos, ¿sí? Pueden existir dos José Ramírez, tres María Pérez, ¿sí? Entonces, tres pacientes con el mismo nombre, dos con el mismo nombre, entonces para ellos es más fácil identificarlos por el documento de identidad. Entonces ellos, ustedes no sé si se han dado cuenta, las historias clínicas, pues son documento de identidad y luego ahí sí va el nombre, ¿cierto? Entonces, así vamos a hacer el ejemplo. Entonces nos vamos a dirigir a la pizarra y vamos a escribir ejemplos de la siguiente manera. Vamos a escribir número de documento de identidad con los puntos correspondientes con el nombre de cualquier persona. Yo no me voy a poner a mirar si de verdad ese documento pertenece a esa persona. Y nada. Ustedes invéntense números de documentos de identidad y luego los organizamos. ¿Listo? Eh, eso, que me borró. Listo. Así como el que acabo de colocar. ¿Listo? Entonces van escribiendo los. Yo en pequeño esto para que se vea mucho más grande la letra acá de los ejemplos. Pero más o menos ya saben dónde está la pizarra. Dónde está qué? El cuadro de texto.
¿Listo? Entonces trabajemos con esos que están aquí. Por ahí había uno de Jerónimo, creo. ¿Por qué lo borraron? Listo. Entonces vamos a trabajar con estos que están acá. Entonces, vamos a empezar de organizar los documentos de identidad de menor a mayor, sin importar que los nombres queden en desorden alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, solamente el documento de identidad. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de acuerdo a eso. ¿Cuál iría primero? Recuerden, tienen que tener en cuenta todo el número completo, porque no es lo mismo decir 67 millones a decir 1.233 millones. Uy, este número está como muy... bueno, pero 4.326.879. Listo. Seguido, 24.567.274. Listo. Siguiente, 45.345.761. 52.879.456. Siguiente, Anita. Listo. Señora Fabiola. Listo. Señora Carmenza. Listo. Listo. Entonces voy a correrlo porque aquí quedó escondida el nombre completo de la señora María Elena. Entonces, claro, entonces solamente es organizar el documento de identidad. Ustedes dirán, profe, pero el nombre quedó en desorden. ¿Toca organizarlo? No, no hay que organizarlo por la sencilla razón de que ya se organizó por número de documento de identidad. Y esa es la forma, digamos más que todo en los centros médicos, de identificar a las personas o también en la registraduría, por ejemplo, ¿sí? Porque de esa manera es que nosotros nos identificamos acá en nuestro país por el documento de identidad. Puede que se llame Pepito, como puede que se llame Pepita, como puede que se llame, como quiera que se llame, pero lo que nos identifica, por ejemplo, acá en nuestro país es el documento de identidad. ¿Listo? Ese documento es irrepetible, nadie lo tiene igualito al suyo, entonces por eso esa es digamos, la forma en que nos identificamos nosotros acá. ¿Listo? Y ya como, por ejemplo, fuera del país, pues ya es por medio del pasaporte, ¿cierto? Que también trae un número que es irrepetible, que la misma cosa, ¿listo? Entonces, igual que en el alfabético, acá también pueden mezclarse números con letras. Entonces, 456, RDE, 450, ay, si no da, 456, A, FE, 456, DRF. Entonces, también, igual, se organiza por documento,
por número, perdón, el número que se encuentra ahí y luego se pasa a organizar, respetando el orden de los números, se pasa a organizar las letras por orden alfabético. En este caso se aplica. ¿Listo? Entonces, para de esa manera facilitar la búsqueda. ¿Listo? La consulta. Entonces organizo numéricamente, ya respetando ese orden de los números, paso a organizar las letras. Para esa manera, como ya lo dije, facilitar la consulta. ¿Claro? Listo. Entonces, vamos a ahora pasar a la otra. Vamos a pasar a otra, a otra vez a la presentación de la diapositiva y vamos a continuar con la clasificación cronológica. La clasificación cronológica hace referencia a organizar los documentos de acuerdo al tiempo o a una fecha específica. Es prácticamente como la anterior, pero ya con fechas. ¿Sí? Se organizan de forma ascendente, se organizan de menor a mayor, o en este caso, pues de la más antigua a la más reciente, que viene siendo pues de menor a mayor, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo. Sino que a diferencia de acá es que nos dicen que debemos, aquí como en nuestra cabecita, ¿listo? Porque recuerden que no podemos rayar los documentos ni cambiar nada de los documentos, sino solamente acá en nuestra cabecita vamos a tener en cuenta primero año, luego mes y luego día, para esa forma organizar de la más antigua a la más reciente. ¿Por qué ese formato? Porque sencillamente, pues eso es lo que nos indica cuál es la más antigua y cuál es la más reciente. ¿Qué nos indica cuál es la más antigua y la más reciente? El primer dato, pues el año, ¿cierto? Es el primer dato que nosotros identificamos para mirar cuál es la más antigua y cuál es la más reciente. Si el año es el mismo, ¿cuál es el siguiente dato que nos indica cuál es el más antiguo y cuál es el más reciente? Pues el mes, ¿cierto? Si estamos en el mismo mes, ¿cuál es el dato siguiente que nos indica cuál es el más antiguo y cuál es el más reciente? Pues el día. ¿Listo? Entonces, por eso se utiliza, digamos, como ese formato, pero lo vamos a utilizar acá en nuestra cabecita. Así como hicimos con los nombres, de apellidos y nombres, primero, así lo mismo lo vamos a trabajar acá. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir para nuestra pizarra y vamos a escribir fechas al azar, como quieran escribirlas. ¿Listo? Como se les venga a la cabeza la fecha, así escríbanla. ¿Listo? Como caiga, digámoslo así, colonialmente. Como caiga, escriban la fecha como quieran, con letras, con números, como lo quieran escribir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo escribir 23 de junio de 2012. Listo, ya escribí una fecha. O voy a escribirla así. 15 de febrero de 2002. Esta es otra fecha. Como la quieran escribir, ¿listo? No hay lío.
Ay, perdón. Y no me pongan esas fechas tan viejitas. Yo aquí le voy a corregir. Mm, listo. Entonces vamos a trabajar estas fechas. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a organizarla de la más antigua a la más reciente, teniendo en cuenta primero el año, luego el mes y luego el día. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál iría primero? 1941, que está bien viejita, pero bueno, la fecha no me fío. 1941. Siguiente, 92. ¿Dónde está? Ah, sí, ya la vi. 1992. Luego, 1999. Luego, 2001. Tengo esta y tengo esta. ¿Cuál va primero? Pues ahí pasamos a ver el día, porque el año y el mes es igual. Entonces pasamos a ver el día. Primero va 12 de diciembre y luego 28. Listo. ¿Cuál seguiría? Listo. Siguiente. Va esta y va esta. ¿Cuál va primero? El 4 que es abril y luego noviembre. ¿Listo? Entonces 2004, abril del 2004 y luego noviembre del 2004.
2004, siguiente. 2012, siguiente. 2014, acá. Siguiente. Listo. Listo. Y de estas, ¿cuál va? 13 de enero del 2023 y luego 28 de agosto del 2023. Y listo. Ya organizamos cronológicamente unos documentos. Claro, ten en cuenta primero el año que nos indica. Ese dato es el principal que nos indica cuál es el más antiguo y más reciente. Si se repite año, pues se pasa a ver el mes. Si se repite el mes, pues el dato siguiente es el día, que nos indica cuál es el más antiguo y más reciente. ¿Listo? Ahí pues tuvimos varios ejemplos. Por ejemplo, acá en este último, que nos indicó fue el mes, porque era el mismo año. Por aquí era el mismo en diciembre del 2001, en el mismo año, mismo mes, pero el que nos indicó que era más antiguo y más reciente, pues fue el día. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda o inquietud respecto a la clasificación cronológica? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente, que es la clasificación geográfica. La clasificación geográfica es organizar los documentos de acuerdo a una ubicación específica. Este tipo de clasificación se utiliza mucho para organizar lo que son clientes o lo que son los proveedores. ¿Sí? Entonces, porque así se identifican los clientes, digamos, se organizan, digamos, por ciudades los clientes e internamente dentro de esa ubicación geográfica que ya se, digamos, se determinó, estos son los clientes, digamos, de Medellín, estos son los clientes de Bogotá, estos son los clientes de Cali, pero dentro de cada grupito, digamos, dentro de cada ciudad, pues se pasa a organizar alfabéticamente. Dentro de los de Medellín se organizan si son personas, nombres de personas, pues se organizan alfabéticamente. O si son nombres de empresas, pues también se organizan alfabéticamente. Igualmente en Cali, igualmente en Bogotá. ¿Listo? Y así pasa con los proveedores. Los proveedores tienden pues a que se organizan también geográficamente y pues se pasan a organizar alfabéticamente luego ya más específico. Entonces, mientras yo voy haciendo algo en la pizarra, yo les voy haciendo unas preguntas de geografía, porque para hacer este tipo de clasificación, por lo menos debemos saber lo básico de nuestro país, ¿cierto? Por lo menos de nuestro país. Entonces, primera pregunta de geografía. ¿Cuántas regiones hay en nuestro país? ¿Cuántas regiones hay en nuestro país? Por aquí dicen 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 6, dice Jennifer. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Los demás. ¿Cuántas regiones? 6. No me busquen por internet.
¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5, 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Los demás. Está Andrés, creo que fue el que habló, ¿cierto? Está Brigitte, está Jessica, Loren, Luisa ya contestó, dice que 5. Mayerly, Jenny. Nuestro país tiene 6 regiones. ¿Listo? 6 regiones, las cuales están Amazonía, Orinoquía, Pacífica, Andina, Caribe y la famosa insular, que es la que nos quería quitar Nicaragua, pero no pudieron. ¿Listo? Entonces todavía, y gracias a Dios, todavía y por muchos años, todavía esa región sigue siendo parte de Colombia. ¿Listo? Entonces, son 6 regiones. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos departamentos tiene nuestro país? 32 departamentos, entre los cuales no nos vamos a poner a nombrarlos aquí, pero entre los cuales está Chocó, Amazonas, Nariño, Meta, Cundinamarca, Boyacá, por allá arriba Bolívar, Guajira, Córdoba, Santander, norte de Santander. Sí, esos son departamentos. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Otra cosa, los departamentos están divididos en ciudades o municipios. Bueno, ciudades y municipios, eso, no o. Ciudades y municipios. Aunque no lo crean, no es lo mismo. A uno en el colegio le enseñaron el departamento y los municipios, ¿cierto? Pero actualmente se conoce como ciudades y municipios. ¿Qué son las ciudades? Las ciudades son las que conocemos como nosotros como ciudades principales. Por ejemplo, Leticia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Montería, esto, se me fue el nombre. Sí, esas son ciudades principales, las que están conformadas por barrios o localidades o comunas, como lo llamen en cada ciudad, ¿sí? Esos son ciudades que, que son tan grandes que de moverse de una ciudad a otra lleva horas, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas para moverse de una ciudad a otra. ¿Listo? ¿Qué pasa con los municipios? Los municipios son los que nosotros colonialmente conocemos como los pueblos, ¿sí? Como por ejemplo, acá por Cundinamarca, Chía, Cota, por allá por el Tolima, Honda, Mariquita, em, por acá, a ver, en Boyacá, ¿quién me ayuda por Boyacá? Y es que yo por los nombres de los municipios de Boyacá sí. em, Chiquinquirá, creo que es, Ráquira, bueno, esos pueblitos ahí. ¿Listo? Esos son municipios, los que para moverse de un municipio a otro o de un pueblo a otro se pueden, por mucho, se echan media hora. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Una vez es cuando lleguen a formularios no le ponen ciudad o municipio, sino municipio, a veces no más. Entonces, pues uno pues a veces como que choca con esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En el ejemplo. Este tipo de clasificación lo utilizan mucho para las bases de datos y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá?
Vamos a escribir un departamento, una ciudad o un municipio, no las dos cosas, sino una de las dos, y una dirección, cualquiera, la que se le venga en la cabeza. No me voy a poner a mirar por internet si de verdad esa dirección existe ahí en esa ciudad. ¿Listo? Entonces, tranquilos. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar acá Tolima. Si quieren, si les es difícil de pronto dar el espacio así, lo dejan así, todo pegadito y yo lo acomodo. ¿Listo? Tolima, Mariquita y carrera tercera. Listo. Y ya, quedó el primero. Lo pueden escribir de la siguiente manera. Y lo pueden escribir así y yo después se los arreglo. ¿Listo? Entonces ya después yo me encargo de arreglar todo. Sin nomenclatura, ¿cómo así? Ah, o sea, pero sale así sin nomenclatura o solamente lo identifican como la casa azul. Ok. Uy, ¿de verdad? Entonces, ¿cómo harán con la correspondencia? Sí. Escribámoslo así como para simplificar, para que no quede como tan largo. Porque sin nomenclatura. O sea, y sale así, sin nomenclatura. Pero, eh, por ejemplo, en las visitas, digamos, del municipio que manda la gobernación y todo eso, digamos que dan el dato, sale así, sin nomenclatura Casa Azul, o no, o cómo sale. Y puede, y puede ser el caso de que de pronto se hayan apropiado de un terreno y hayan construido así nomás. Mm, ok, vea pues, listo, entonces dejémoslo así. Acá es al contrario.
Uy. Listo, chicos. Entonces vamos a organizar, digamos, estos documentos que hacen parte, digamos, de unos clientes y vamos a organizarlos geográficamente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el departamento, luego pasamos al municipio o la ciudad y por último la dirección. Entonces, ¿cómo se trabaja? Entonces, empezamos por departamento alfabéticamente. ¿Cuál iría primero? Antioquia. Entonces tengo acá uno, voy abriendo campo acá. Entonces tengo el primero Antioquia y tengo segundo Antioquia. Y tengo otro por acá. Tengo tres Antioquias. Listo. Siguiente. Boyacá. Tengo solo uno. Siguiente. Córdoba. Siguiente. Y sigue. ¿Cuál seguiría? El Meta. Putumayo. Y por último, Tolima. Listo. Qué organizado por departamentos. Ahora vamos a pasar a organizar las ciudades respetando ese orden del departamento. Entonces, Antioquia tengo tres. Tengo que organizar esos tres. ¿Cuál va primero? ¿Medellín o Río Negro? Medellín. Entonces subo este que me hace falta acá y bajo Río Negro. Listo. Quedó organizado. Ahora vamos, Boyacá solo hay una, entonces queda ahí quietico. Córdoba hay uno, Cundinamarca hay uno, quedan ahí quieticos. Meta solo hay uno, Putumayo también solo hay uno. Tolima hay dos, uno que es Lérida y el otro Mariquita. ¿Cuál va primero? Lérida y Mariquita. Listo.
quedó organizado alfabéticamente las ciudades o municipios. Ahora vamos con las direcciones. Ojo, las direcciones solamente se tocan y se organizan si se repite la ciudad o el municipio. ¿Cuáles se repiten ahí? Solamente Medellín, ¿cierto? De resto, no se repite en ninguna otra ciudad. Entonces, solo Medellín. Entonces, vamos a mirar la dirección de Medellín. Hay una que es calle 12 y hay otra que es carrera sexta. De acuerdo al orden alfabético, ¿qué va primero? ¿Calle o carrera? Calle, ¿cierto? Entonces, ustedes me preguntarán ahí, ¿cómo son con las direcciones, el orden? Entonces, primero va, creo que es avenida, luego calle, luego carrera, luego también está transversal, diagonal, A, B, C, D, diagonal iría antes de transversal, diagonal, transversal, ¿qué otra direcciones hay así? Creo que esas son todas, ¿cierto? Avenida, calle, carrera, diagonal, transversal, ¿qué otra? Creo que hacer. Ah, bueno, circunvalar, entonces iría después de carrera. Umbalar, ¿listo? Y por ejemplo, en el caso que puso su compañero sin nomenclatura, pues ese iría, ustedes lo ubican en el orden alfabético, iría antes del transversal, no, o después. C, P, Q, R, S, R, S, T, sí. Entonces acá coloca sin nomenclatura. ¿Listo? Entonces ese iría así si de pronto llegase el caso que nos encontremos con algo similar. ¿Listo? Entonces siempre tratar de organizar alfabéticamente estas digamos, calles, avenidas, bueno, como lo quieran llamar. Pero de pronto llegase el caso que se repita la calle, digamos, son acá en vez de Medellín fueran una calle y la otra carrera, fueran las dos calles, pues entonces ahí se pasa a ver el número. Entonces, si fuera así, en este caso, ¿cuál iría primero? Ahí en Medellín. Calle Sexta y luego calle 12. ¿Listo? ¿Qué hay? Que de pronto los clientes son vecinos. Entonces los dos están en la calle 12, pero viven en casas diferentes. ¿Cuál iría primero ahí? 3289 y luego la 3441. Viven en la misma calle, son vecinos, pero son casas diferentes. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, siempre organizar de izquierda a derecha hasta lo más específico posible. ¿Listo? Para de esa manera facilitar la consulta. ¿Claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la última clasificación. Esta última clasificación tiene que ver es una clasificación poco común o no es tan identificada como clasificación como tal. ¿Por qué? Esta clasificación temática la llaman clasificación, pero para varias personas y para mí es considerada más como una preclasificación, un antes de llegar a clasificar y a organizar los documentos más detalladamente. Esta clasificación, entre comillas, la determinan como
no como organización, sino más como agrupar los documentos con sus similares. ¿Esto qué quiere decir? Que es agrupar los documentos de acuerdo al asunto o al tipo del documento. Yo siempre coloco el ejemplo que es más claro, porque pues todos hemos ido a un supermercado a hacer el mercado, ¿sí? De la semana, de la quincena, del mes. Todos hemos ido a un almacén a comprar ropa, zapatos, ¿cierto? Yo creo que todo lo hemos hecho. Entonces, ustedes imagínense, ya sea en un supermercado de cadena, como lo son los grandes, no puedo nombrar porque a veces no me dejan subir los videos porque me pongo a nombrar, piensan que estoy haciendo publicidad. Entonces, donde uno vaya a ese mercado, los grandotes, que ya ustedes se imaginan el verde, el amarillo, ¿sí? Ya ustedes se imaginan cuáles son. O los almacenes donde venden ropa y zapatos, ¿cierto? Ustedes cuando se acercan a la caja a cancelar, a pagar el mercado o el pantalón o los zapatos, la chica se los recibe, lo factura, ¿cierto? Y le entregan a ustedes una copia de la factura y ellos se quedan con otra. Y ustedes pagan con tarjeta. El datáfono genera un recibito, ¿cierto? Entonces, ustedes, nomás imagínense en el escenario. Ustedes, cuando pasa eso, la chica de la caja o el chico coge la factura y el recibito que genera el datáfono y abre la caja o el cajón y coloca a un lado la factura y al otro lado el recibito del que genera el datáfono, ¿cierto? Entonces, eso que están haciendo ahí, esa acción que están llevando a cabo, se llama clasificación temática, porque están agrupando los documentos de acuerdo al tipo de documento. En un lado van las facturas de venta y en otro lado van los recibos del datáfono, ¿cierto? Eso es clasificación temática. En ese caso, yo lo llamo una preclasificación. ¿Por qué? Porque ya al finalizar el día, ¿qué pasa? El chico o la chica de la caja saca las facturas de venta, saca los recibos del datáfono, los coloca encima de la mesa y ahí sí empieza a clasificarlos, a organizarlos más detalladamente. En este caso, como son facturas y recibos de datáfono, pues esos tienen un número consecutivo. Entonces empiezan a organizarlo numéricamente, ¿cierto? Y ¡pum! Y los grapan o les ponen un clip. Igual hace con los recibos del datáfono, los organiza numéricamente de menor a mayor, los grapa o les pone un clip y listo. Y los organizó. Ahí ya está pasando a ser la clasificación numérica. Entonces, eso que hizo antes de guardar por cada ladito las facturas y el recibo del datáfono, eso es considerado una clasificación temática. Entonces, ¿me hice entender o no me hice entender? Ok. En las oficinas pasa lo mismo. Las oficinas a veces colocan encima del escritorio varias carpetas que normalmente las marcan con un marcador en la tapa que dice recibos de caja, otra carpeta que dice facturas de venta, otra que dice facturas de compra, ¿sí? Y las colocan encima del escritorio. Y cuando van llegando los documentos, los papeles, los van guardando en la carpeta que corresponde. Y ya al finalizar el día o al finalizar la semana, depende qué tan fluidos sean los documentos, el volumen que llega, que se mueve, ya sea al finalizar el día o a la semana, pasan a organizarlo más detalladamente ya para guardarlos en el archivo. ¿Sí? Entonces es eso. Entonces por eso para algunas personas, incluyéndome a mí, esa última clasificación es más considerada una preclasificación. ¿Listo?
Entonces es eso. Para eso ejemplo, no es que tengamos, digamos, ay, yo qué hice, era ahí mismo. No es que tengamos mucho, es solamente que, pues, este es un organigrama donde, pues, se identifica la jerarquía de la empresa, donde está el gerente, los departamentos, y esas son, digamos, entre comillas, como las carpetas que pueden manejar cada, cada uno de los departamentos o las áreas de la empresa. Por ejemplo, en el área de administración hay una carpeta para las actas, otra para los informes. Aquí en contabilidad, como ya les acabé de decir, factura de venta, compra, recibo de caja, cada uno en una carpeta diferente. En comercial, recursos humanos, incapacidades, permisos, en producción y listo. Es eso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a a esta última clasificación? Señora. Sí, señora, ahí están todos los pantallazos de los ejemplos para que recuerden cada uno. ¿Listo? Entonces es eso. Las empresas hacen esta clasificación, entre comillas, porque yo digo entre comillas clasificación, pero lo hacen como involuntariamente y no saben que es una clasificación, ¿sí? Entonces, por eso es poco, digamos, como conocida, digámoslo así. Entonces, no siendo más, entonces vamos a pasar a ver las entregas para el día de hoy. Entonces vamos a irnos a nuestro Classroom. Listo. Allá voy a cerrar la pizarra. Vamos a irnos a nuestro Classroom. Les voy a activar la pregunta número 3 que corresponde al día de hoy. Hoy es 30 de agosto, se acabó el mes. Ahorita mismo ya empiezan las emisoras. Desde septiembre se siente. Ahorita empiezan los memes por ahí por internet. Entonces ya nos dejan ni que acabe agosto y ya están en diciembre. Entonces vamos a nuestro Classroom y ingresamos al curso y vamos a trabajo de clase y nos encontramos aquí con la pregunta número 3. Entonces, para hoy, pregunta número 3. Para hoy ya no hay cuestionario, solamente eran dos, ya los hicimos, entonces solamente para hoy son dos entregas, que son la pregunta número 3 y la actividad número 3. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hay que hacer en cada uno. Entonces, pregunta número 3. Entonces damos clic a la pregunta número 3. Vamos donde dice ver pregunta y dice, ¿qué es el método de orden cronológico? En pocas palabras, deben explicar qué es la clasificación cronológica. ¿Listo? Redactan su respuesta acá en el cajón y cuando terminen, entonces pueden escribir el orden o la clasificación como lo quieren hacer. Entonces, el orden cronológico es tal cosa. Cuando terminen de redactar, dan clic en el botón de entregar. El grisecito o negrito, como lo vean ustedes, ahí. ¿Listo? Dan clic ahí. Y ya quedó entregada la pregunta. Ahora vamos a la actividad. Damos clic en actividad número 3 y vamos donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea. Oh, sorpresa que acá en esta actividad, en esta tarea tenemos dos documentos adjuntos. El que normalmente hemos encontrado que nos indica qué debemos hacer, ¿cierto? Y otro que es un taller. Entonces, ojo, si ustedes van al documento que cotidianamente encontramos, que es este con azulito, dice
Que de acuerdo a los temas relacionados en la guía 4, que fue la que tratamos el día de hoy, siguiendo el orden, no les dije al principio, pero hoy pues hablamos de la guía número 4. De acuerdo a la guía número 4, deben elaborar el taller que se encuentra adjunto, que es el otro documento. ¿Listo? Que es este que se encuentra acá. Entonces, ojo, no solamente tienen que desarrollarlo, sino que hay que tener en cuenta lo siguiente. Como ustedes pueden ver acá, en este documento dice punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6, ¿cierto? Y cada punto tiene un enunciado. Entonces, ¿qué pasa? Que los enunciados de este taller los van a omitir. Por ejemplo, esto no va. Esto tampoco va. Esto tampoco va. O sea, solamente toman los ejercicios prácticamente. ¿Listo? Entonces, los enunciados de acá no van. Lo que tienen que hacer es lo que nos indica en este otro documento. Entonces, vamos a ir punto por punto. Entonces, punto 1 dice que debe determinar el departamento, ciudad, dirección de Colombia. Prácticamente lo que hicimos en clase. ¿Listo? Está el departamento, ciudad o municipio y dirección. Entonces deben organizar alfabéticamente los departamentos. Si se repite el departamento, pasan a organizar la ciudad o el municipio. Y ojo, si solo se repite la ciudad o el municipio, organizan la dirección. Solo si se repite. De resto, dejan las direcciones como se encuentran. Recuerden que cuando ustedes van a mover una información, por ejemplo, si yo muevo Tolima para abajo, muevo Alvarado y muevo calle peatonal 2014. Toda la información completa, todos los datos completos. Ojo, no quiero ver, por ejemplo, Antioquia, que iría acá de primero en departamento, Antioquia, Alvarado, eh, no sé, calle, a ver, miremos una pequeña acá. Calle 17 6 10. Empezando que Alvarado no es de Antioquia. Y esa calle 17 6 10 no es de Alvarado, sino de Ubaté. Entonces, no me vayan a mezclar la información, por favor. Por eso les digo, si mueven un dato, mueven toda la información completa que está en esa línea. ¿Listo? ¿Claro? No me vayan a mezclar información. Entonces, es lo que hicimos en clase, ahí en este punto. Ahora vamos al punto 2. Dice que ordenar de menor a mayor y luego hay que organizar de mayor a menor. O sea, en ambos sentidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a organizar? Estos números que se encuentran acá. Los van a organizar de menor a mayor y luego de mayor a menor. ¿Listo? Los números están separados por comas. Los que tienen puntos son porque son números de 1000. 1234, 1233, 8075. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta también. Ahora, punto 3. Nos dirigimos acá y dice que debe ordenar de manera alfabética, solo alfabética. Cogen estos códigos y hacen de cuenta que no tienen el número y organizan alfabéticamente. Acá, voy a explicar acá una cosa, porque a veces me la preguntan, entonces me les adelanto un poquito. El orden alfabético sería, va primero la A,
luego AA, luego AB, AC, AD y así sucesivamente. Luego sigue la B, BA, BB, BC, BD y así sucesivamente. Luego sigue la C, la CA, CB, CD y así sucesivamente. ¿Claro? Lo explico porque pues a veces me preguntan eso de cómo organizar, entonces me les adelanto un poquito. Listo. Ahora vamos al cuarto punto. ¿Qué nos dice acá el cuarto punto? Que deben ordenar de manera numérica. Es lo mismo del anterior, pero al contrario. Entonces deben coger estos códigos, hacen de cuenta que no tienen las letras, pero ojo, no las van a eliminar. Solamente mentalmente las omiten. ¿Listo? Y solamente se enfocan en los números. Los organizan de menor a mayor. ¿Cuál sería el primero? 0256. ¿Cuál sería el último? Creo que es 9030, si no estoy mal. De menor a mayor. Y listo. Ahora en el punto 5. Vamos acá y dice que deben, les resumo, organizar cronológicamente de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? Que estas fechas que están acá. Entonces, ojo, tarea adicional. Ojo, tarea adicional. Me van a pasar a formato de año, mes y día y luego los organizan cronológicamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿qué pasó? Creo que me hizo. 1999, diciembre, que es 12/02. 1998, marzo, que es 03/30. 2000, enero, que es 01/14. 1999, diciembre, que es 12/03. Y así sucesivamente hasta 27 de marzo de 1999. Ya cuando los hayan pasado al formato de año, mes y día, pasan a organizarlo del más antiguo al más reciente. ¿Listo? ¿Claro? Ahora, último punto. Es lo mismo ordenar cronológicamente, pero con la única diferencia que todos son del año 2020. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer igual que el punto anterior. Me van a pasar al formato de año, mes y día y luego pasan a organizarla del más antiguo al más reciente. Como son del mismo año, pues ¿qué determina cuál es el más antiguo y cuál es el más reciente? ¿Qué lo determina? El mes. Y si se repite el mes, pues el día. Entonces es prácticamente organizar de enero a diciembre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el formato? Sería en este caso, no escribo. 2020, la primera fecha, enero 01/04. 2020, profe, van a quedar todos con 2020. Sí, porque todos son del mismo año. Entonces, segunda fecha, agosto 08/03. Siguiente fecha, 2020, abril 04/07. Siguiente fecha, 2020, 11, que es noviembre 24. Y así sucesivamente hasta el 6 de marzo. Cuando ya tengan todo en formato de año, mes y día, pasan a organizarlo del más antiguo al más reciente, que en este caso sería de enero a diciembre. ¿Listo? ¿Claro?
¿O tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Pre- Ok. Entonces, claro, recuerden que las instrucciones de qué hay que hacer en cada punto está en este documento. ¿Listo? Lo pueden hacer a computador o a mano. Sencillamente no se pongan a copiar todo el taller. Si quieren, escriben solamente el enunciado que está acá y la respuesta. O solamente colocan punto uno y la respuesta, punto 2 y la respuesta, punto 3 y la respuesta. ¿Listo? No se vayan a poner a copiar todo, de pronto los que lo van a hacer a mano, a copiar todo a mano, no es necesario. ¿Listo, chicos? ¿Cómo entregan la actividad? Vuelvo y les repito, por acá hay un cajoncito a mano derecha que se llama Tu trabajo y un botón que dice añadir o crear. Dan clic ahí en ese botón, se despliega la lista, van a archivo, se abre la ventana, van al botón azul que dice examinar, dan clic, buscan su documento donde lo hayan guardado, en escritorio, en descargas, en documentos o en imágenes, donde lo hayan guardado, lo seleccionan, dan clic en abrir y cuando él empieza a cargar o termina de cargar, se activa el botón de entregar. Este grisecito o negrito o como lo vean, dan clic ahí en entregar y listo. Claro, preguntas, dudas, inquietudes, opiniones. Ok. Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación del día de hoy. Nos quedamos aquí conectaditos, juiciosos como han estado todos estos días. Ahorita les califico las actividades de ayer y pues repaso las del día lunes por si alguien entregó ayer. Entonces las repaso, las califico y a su correo les debe llegar la información. ¿Listo? Entonces que tengan un feliz día y nos vemos mañana a 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Y nos quedamos aquí conectaditos.